¿Y yo qué pasa? Soy Félix Catu, aunque la gente me conoce más como Gato. En el día de hoy os quiero contar una historia. La historia de cómo los gatos nos hemos cargado a una pechada especie y de cómo ustedes no estáis haciendo nada para detenernos. Pero vamos, ya os adelanto de que la culpa no es nuestra. Este soy yo, Félix Catu. Yo era un gato callejero y vivía en la colonia de mi hermana Niebla, hasta que un día me adoptaron y desde entonces vivo en casa de mi humano. Pero me sabe mal por mi hermana Niebla porque sigue ahí en la calle teniendo que aguantar a toda esa gente. Y es que se están cargando un montón de animales. Son máquinas de matar. Para empezar, son inclusivos. Les da igual que seas mamífero, reptil o un pájaro. Te van a cazar igual. Además, no tienen un pelo de tonto y van a por los que son más torpes. Como mi primo el Simba, era el nota, que cogió ayer el ratoncillo ese y encima ni se lo comió ni nada. Si es que les ponen de comer todos los días. Los gatos de la calle han extinguido para siempre una pechada de especies en todo el mundo. Y encima, muchas de las que cazan están en peligro de extinción. Que si no han desaparecido ya, están de camino, vamos. Pero los de la colonia de mi hermana Niebla no solo matan cazando. Según los científicos, muchas veces lo que pasa es que los otros animales se estresan al verlo. Por ejemplo, eso me pasa a mí cada vez que salgo a la terraza y las golondrinas se ponen todo histéricas nada más verme. Yo no le quiero hacer nada, pero me dan pena porque se agobian igual. Los científicos también dicen que mis primos del campo se están picando con los otros depredadores. Que cada ratón que se comen es un ratón que no se come un aguilucho. Encima dicen que se están juntando con gatos monteses. Entonces, por una mezcla de genes, la especie puede acabar desapareciendo y todo. Y ya, lo último que dicen los científicos es que los gatos de la calle le pegan enfermedades y parásitos a todo Dios. De hecho, mi cuñado Bigote estuvo a punto de cargarse a todos los linces de la sierra por un brote de leucemia que tuvo él y toda su familia. Además, por lo visto, no solo le pegan enfermedades a otros animales, sino que también a las personas. Y nada más que te digo que mi primo el Mancha se comió 2 murciélagos ayer. Ahí lo veo. Bueno, pues todo esto que te estoy diciendo de las extinciones es muchísimo peor en las islas, como en las Canarias, Azores o San Fernando. Allí hay especies que son únicas en el mundo, endémicas se dice. ¿Por qué quieres que te diga? Nos la estamos cargando igual. Si es que los gatos somos una de las especies invasoras más dañinas del mundo. ¿Y qué estáis haciendo para solucionarlo? Por lo mismo que yo aquí tumbado. Nada. Bueno, sí, castrarnos, que eso y nada es lo mismo, la verdad. La gente dice que castrando nos dejamos de cazar, pero ya te digo yo que eso no es verdad. Además, dicen que si no nos reproducimos, la colonia desaparece. Pero eso solo funciona si se esteriliza todo Dios. ¿Y qué quiere que te diga? Podréis coger a toda esta gente, pero a mi hermano el gepardo, en la vida. Mirá, ahí está. No vea cómo corre el tío. Escúchame, encima las personas que alimentan a mi hermana Niebla y a mis primos te dirán que están todos castrados. Esa gente no sabe ni cuántos somos en mi familia. Mira, por ejemplo, el naranja ese no lo había visto yo en mi vida. Pero vamos, que no solo vienen gatos a comer de lo que le echan. Mi hermana Niebla ha visto ratas, erizos y hasta gallinas y todo. Allí hay más animales que en el zoo de Jerez. Además, lo de castrarnos se lleva haciendo desde hace una pechada de tiempo. Y no ha servido para nada. Bueno, y si no puede ni con mi hermano el gepardo, ya me dices tú cómo coger a mis primos del campo. Esa gente son rarísimos. No se juntan con nadie. Pero ponte que consigue coger a mi cuñado Bigote. ¿Ahora qué hace con él?
porque si lo suelta donde estaba se va a seguir cargando pájaros y dando problemas. Pero si lo suelta en la colonia de mi hermana Niebla, se va a estresar con toda esa gente y va a acabar pobre atropellado. En fin, ya veis que esto es un problema de los gordos. Por eso, hace unos años salió en España una nueva ley de bienestar animal. A mí personalmente la ley me da igual. Yo solo soy un gato, ni siquiera sé leer. Pero me he enterado de que se ha hecho a espaldas de veterinarios y científicos. Y eso, la verdad, que no puede ser nada bueno. La ley esta reconoce a las colonias como algo que existe, cuando lo de las colonias en verdad son los padres. Mi hermana Niebla se junta con el Chispa y el Zarpa porque viene todos los días un nota con una tarrina del Mercadona a ponerle de comer. Si por ella fuera, le mandaba toda la mierda, vamos. No veas si son hartibles. La ley también nombra las diferentes clases felinas. Eso está bien, porque no es lo mismo un burgués doméstico que no sale de casa que uno que sí sale, o los pobres que viven en la calle como mi hermana Niebla, o los azarbados del campo como mi cuñado Bigote. Pero lo que pasa es que para todos los tipos diferentes de gatos da una única solución, la de castrarnos. Es que es para pegarse un tiro, ¿eh? Vamos, me pone hasta de mala leche. Entonces lo que pasa es que al final los científicos están súper limitados para gestionar bien el problema. Y lo vuelvo a decir, nosotros no tenemos culpa de nada. El verdadero problema son los que quieren mantener a los gatos en la calle y los que nos dejan salir de casa. A esa gente nada más que le importan los gatos, pero les da igual al resto de animales. Encima te dicen que son animalistas. Ah, y otra cosa quería yo decir. ¿Por qué importa más lo que quieran unos cuantos gatistas que la conservación mundial de la biodiversidad? Y lo mismo pasa con la salud pública, que las mierdas que cagan los de la colonia de mi hermana Niebla están llenas de parásitos. Es que se podría hacer otro documental entero nada más que hablando de este tema. Además, pues si los gatos en la calle vivimos hasta peor. A mí menos mal que me adoptaron. Pero no vea lo que está sufriendo mi hermana Niebla teniendo que vivir con esa gente con todas las enfermedades que tienen y todos los bichos que traen. Encima, el otro día a mi tío Felipe le atropellaron y todo. ¡Qué paz de casa! En definitiva, esta ley es un paso atrás en la conservación. Es una ley claramente mascotista. Nada más que importamos los gatos y los perros, y a los demás animales que le den. Lo que se tendría que hacer es erradicar las colonias y los gatos asalvajados. Y eso no significa matarnos a todos, chiquillos, que soy unos dramáticos. Me refiero a que hay que favorecer la adopción, el confinamiento y retirarnos de los lugares donde podamos causar más problemas. Así que nada, compadre, contra menos gatos en la calle, mejor. Nosotros no estamos mejor por estar libres en la calle. De hecho, estamos peor. Al final lo de la libertad no es más que un concepto humano y lo que pasa es que se nos humaniza demasiado. Es como si ahora, por haberme cargado especies enteras de animales, me dijeran que soy un asesino. Hay que ser gilipollas.